La madrugada del 4 de julio de 1982, una llamada urgente estremeció los pasillos del poder. Un disparo había roto el silencio dentro del Palacio Nacional. Antonio Guzmán, el presidente de la República Dominicana, se había disparado en la sien cuando faltaban apenas 43 días para entregar el mando. Esa fue la supuesta versión oficial. Sin embargo, desde ese día, muchas voces han puesto en duda que se tratara realmente de un suicidio. ¿Qué llevó a un presidente a quitarse la vida en pleno ejercicio del poder? ¿Cómo un hombre que luchó por la democracia terminó con una pistola en la sien? ¿Qué papel jugaron los casos de corrupción que lo rodeaban? ¿Fue acaso víctima de un crimen político? ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Se quitó la vida o alguien se la quitó? ¿Y por qué su muerte fue tan cuidadosamente silenciada en los medios del momento? Hoy vamos a explorar el misterioso caso de Antonio Guzmán, porque esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una muerte que aún no tiene todas las respuestas. Así que si te gustan las historias reales, los datos ocultos de la política dominicana y quieres conocer los secretos que marcaron a nuestra historia, quédate hasta el final. Dale like, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos episodios de Historia Dominicana como nunca antes te la contaron. ¡Vamos allá! Cuando Antonio Guzmán asumió la presidencia en 1978, la República Dominicana vivía un momento cargado de esperanza. Tras 12 años consecutivos de gobiernos de Joaquín Balaguer, la llegada de Guzmán representaba un cambio profundo. Su victoria fue vista como una conquista de la democracia y la voluntad popular, especialmente después del intento del ejército de interrumpir el conteo electoral. Muchos dominicanos celebraron su triunfo como el inicio de una nueva era de libertades civiles, apertura política y justicia social. Desde el primer día, Guzmán se enfocó en desmontar los mecanismos represivos que habían caracterizado las gestiones anteriores. Liberó a presos políticos, promovió la libertad de prensa y buscó modernizar las Fuerzas Armadas, buscando reducir su influencia directa en la política. Además, implementó reformas en el campo agrícola, su área de experiencia, buscando apoyar al pequeño y mediano productor rural. Pero junto a esa ola de esperanzas empezaron a crecer también las sombras. Su gobierno no tardó en enfrentarse a una dura realidad económica. Inflación, deuda externa en aumento y una crisis en el mercado internacional que afectaba a las exportaciones dominicanas. A pesar de sus buenas intenciones, el aparato estatal siguió plagado de prácticas clientelistas y la corrupción empezó a salpicar a figuras cercanas al presidente. Una de las teorías más difundidas sugiere que su decisión estuvo motivada por la vergüenza ante supuestos actos de corrupción cometidos por su hija, Sonia Guzmán, y su yerno, José María Hernández Espaillat, quienes ocupaban altos cargos en su administración. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por la propia Sonia Guzmán, actual embajadora dominicana en Estados Unidos. En una entrevista concedida en 2021, afirmó que su padre se suicidó debido a una profunda depresión no tratada y no por escándalos de corrupción. Sonia explicó que, en aquella época, la depresión era un tema tabú en la República Dominicana, especialmente para figuras públicas como el presidente. Aclaró que, tras la muerte de su padre, tanto ella como su esposo fueron investigados durante 7 años sin que se encontraran pruebas de corrupción en su contra. Por otro lado, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, José Francisco Peña Gómez, declaró que Guzmán se suicidó tras descubrir actos de corrupción en su administración y sentirse traicionado por colaboradores cercanos. Peña Gómez señaló que Guzmán era un hombre obsesionado con la honestidad y que había tenido que apartar de sus cargos a algunos funcionarios que no respondieron a su confianza. Internamente, Guzmán se encontró aislado. Las divisiones dentro del PRD, las presiones de sectores empresariales y militares y la frustración de ver cómo sus reformas eran obstaculizadas desde dentro, comenzaron a minar su ánimo. La esperanza que en 1978 lo había llevado al poder empezó a desvanecerse, dejando paso a la decepción, el desgaste y a una creciente tensión que se acercaba peligrosamente al desenlace más trágico que haya tenido un presidente dominicano. José María Hernández, su yerno y ministro de la presidencia, relató que minutos antes del hecho, Guzmán le pidió que lo esperara junto al coronel Pimentel Castro y el general Nabucodonosor Páez Piantini, pues debía ir al baño antes de partir hacia Juan Dolio. Poco después, un disparo rompió el silencio y cambió el rumbo de la historia dominicana. La hipótesis del suicidio fue respaldada también por figuras como el expresidente Joaquín Balaguer, quien atribuyó la tragedia a un desequilibrio emocional agravado por tensiones políticas. Su hija, la actual embajadora Sonia Guzmán, también ha defendido la versión oficial, señalando que su padre sufría de una depresión no tratada y descartando que su decisión tuviera que ver con escándalos familiares o acusaciones personales. Pero no todos aceptan esta explicación sin cuestionamientos. El periodista Carlos Cepeda, en su libro Los que mataron a Antonio Guzmán, plantea una teoría inquietante. Guzmán no se quitó la vida, sino que fue asesinado. Cepeda argumenta que no se encontró ninguna nota de suicidio
y que el disparo fue realizado con la mano izquierda, pese a que Guzmán era diestro. Sugiere que pudo haber sido víctima de enemigos políticos, quizás militares resentidos de los llamados 12 años, que vieron amenazados sus intereses por el estilo honesto y firme del presidente. El general Adriano Silverio Rodríguez, uno de los primeros en llegar al lugar del hecho, narró cómo Guzmán fue trasladado al hospital militar casi de inmediato. En el vehículo, relata, tuvieron que quitarle la dentadura postiza, pues su respiración era desesperante. El relato coincide con informes médicos que indican que Guzmán llegó aún con signos vitales, pero falleció poco después. Hoy, más de 4 décadas después, la muerte de Antonio Guzmán sigue siendo un misterio sin resolver por completo. Para algunos fue un acto de dignidad frente a la corrupción, para otros, una ejecución silenciosa disfrazada de tragedia personal. Lo cierto es que ese disparo no solo apagó una vida, sino que sacudió la confianza en las instituciones y dejó una herida abierta en la historia política dominicana. Aunque la versión oficial sostiene que se trató de un suicidio, rápidamente surgieron teorías de que su muerte podría haber sido un asesinato. Muchos, incluidos algunos de sus cercanos colaboradores, pusieron en duda el suicidio, señalando que Guzmán había recibido amenazas de muerte y que no se dejó una carta que explicara su decisión. En un momento de tensión política y económica, con un país profundamente polarizado, la muerte de Guzmán dejó un vacío de poder que muchos consideraron una oportunidad para actores políticos que se oponían a sus políticas. La crisis económica, la creciente deuda externa y los conflictos dentro del PRD también fueron factores que alimentaron las especulaciones sobre su muerte. Algunos sostienen que sectores de la élite económica, que se sentían amenazados por las reformas de Guzmán, pudieron haber tenido intereses en su eliminación. Otros sugieren que incluso miembros de su círculo cercano podrían haber estado involucrados. Pero estas teorías nunca fueron probadas. La verdad sobre su muerte sigue siendo un misterio. Y lo que quedó claro es que su fallecimiento marcó un antes y un después para la política dominicana, simbolizando la lucha entre el cambio y el statu quo en el país. La historia de Antonio Guzmán no se puede contar sin dolor, ni se puede entender sin controversia. Fue un presidente que llegó con la promesa del cambio, con la bandera de la democracia en alto y el respaldo del pueblo esperanzado en un nuevo rumbo para la República Dominicana. Pero su gobierno, aunque lleno de avances en libertades y reformas institucionales, también enfrentó los males de siempre: divisiones internas, presiones externas y, sobre todo, los escándalos de corrupción que amenazaron con manchar su legado. Su muerte, ocurrida en los pasillos del poder, fue tan impactante como enigmática. ¿Fue un suicidio por tristeza y decepción, como aseguró su hija Sonia y otros cercanos? ¿O fue una ejecución fría, silenciosa, que buscó callar una figura incómoda para ciertos intereses? Las pruebas nunca fueron concluyentes, y más de 40 años después, las preguntas siguen pesando más que las respuestas. Antonio Guzmán fue para muchos un hombre íntegro atrapado en un sistema que no supo o no quiso cambiar del todo. Para otros simplemente fue una víctima más de las luchas internas del poder. Lo que sí está claro es que su muerte no solo marcó el final de una presidencia, sino el inicio de una nueva etapa de incertidumbre y sospechas en la historia política dominicana. Y esa es la gran incógnita que aún nos persigue. ¿Antonio Guzmán se quitó la vida o alguien se la quitó? Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al investigarla, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Aquí seguimos desenterrando las verdades y las mentiras que marcaron nuestra historia. Hasta la próxima.